Hola, buenos días, ¿cómo están? Me llamo Brittany Michelle Ávila Zúñiga, soy estudiante de la UNED de San Carlos, pertenezco a la Universidad Estatal a Distancia, Vicerrectoría Académica, Escuela de Ciencias Naturales, y el presente trabajo va a ser del curso de Matemáticas 1 para primer y segundo ciclo, del primer cuatrimestre de 2025, en donde se va a estar hablando de la resolución de problemas y mencionar un planeamiento didáctico de creación propia. En la presente voy a compartir siguiente documento. Disculpen. Bueno, como ven, aquí está eh, la portada, Vicerectomía Estatal a Distancia, Vicerectomía Académica, disculpen, Escuela de Ciencias Naturales y Matemáticas. Fundamentos de la resolución de problemas en Costa Rica. La resolución de problemas es una estrategia metodológica y didáctica fundamental en la enseñanza de enseñanza de las matemáticas en Costa Rica. Esta estrategia se basa en la premisa del aprendizaje de las matemáticas de más allá de la memorización de fórmulas y procedimientos. Los estudiantes deben ser capaces de aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas reales, por lo que este enfoque fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativas y capacidad de análisis, permitiendo a los estudiantes enfrentar desafíos y encontrar soluciones efectivas de manera autónoma. El programa de estudios de matemáticas de Costa Rica está constructurado en torno a ejes disciplinares que guían el desarrollo circular y la práctica pedagógica. Estos ejes son números operacionales, números y operaciones, comprende el estudio de números y operaciones aritméticas y su aplicación en contextos diversos. Álgebra incluye desarrollo de pensamientos algebraico, la comprensión y uso de símbolos y la resolución de ecuaciones. Geometría se enfoca en el estudio de las propiedades, relaciones y figuras y cuerpos geométricos. Medición aborda la comprensión y aplicación de conceptos de medida, unidades, métodos de medición. Estadística y probabilidad, enfocando en la recolección, análisis y interpretación y representaciones de datos, así como la comprensión de conceptos de probabilidad. Los cinco procesos matemáticos que se mencionan serían los siguientes. Resolución de problemas. Implica la habilidad para identificar, plantear y resolver utilizando estrategias matemáticas adecuadas. Razonamiento de demostración se refiere a la capacidad de argumentar, justificar y probar afirmaciones matemáticas. Comunicación enfatiza la importancia de expresar ideas matemáticas de manera clara y precisa, de forma oral como escrita. Conexiones. Promueve la capacidad de relacionar conceptos matemáticos entre sí con otras áreas del conocimiento. Representaciones. Incluye el uso de diferentes formas de representación, gráficos, tablas, símbolos, para facilitar la comprensión y resolución de problemas. Los tres niveles de dificultad en la resolución de problemas serían los siguientes. Nivel básico, problema que requiere la aplicación directa de conceptos y procedimientos conocidos. Nivel intermedio, problemas que requieren la combinación de varios conceptos y la elaboración de estrategias más complejas. Nivel avanzado sería el siguiente, problemas que implican un alto grado de abstracción, creatividad y la integración de múltiples conceptos y habilidades.
Las etapas y momentos que se pueden distinguir entre los propósitos de enseñanza y aprendizaje podrían ser: etapa de comprensión, se centra en la adquisición y consolidación de conocimientos básicos y habilidades fundamentales. Esa etapa incluye presentación del problema, el docente plantea una situación problema real y relevante para los estudiantes. Exploración y discusión. Los estudiantes trabajan en la comprensión del problema, identifican los datos reales y exploran posibles estrategias de resolución. Resolución guiada. Con la orientación del docente, los estudiantes aplican los conocimientos matemáticos adquiridos para resolver el problema. Etapa de aplicación. En esta fase, los estudiantes aplican la forma independiente de los conocimientos y habilidades adquiridos en la etapa anterior. Esta etapa incluye resolución independiente. Los estudiantes trabajan de manera autónoma en la resolución de problemas similares. Al presentar inicialmente, aplicando sus conocimientos y estrategias. Análisis y reflexión. Los estudiantes analizan las soluciones obtenidas y comparten diferentes enfoques y reflexiones sobre el proceso seguido. En las presentes imágenes que les doy a continuación son las habilidades generales y específicas que se van a poner en práctica en el planeamiento didáctico que se va a dar más adelante. Habilidades generales. Utilizar diferentes estrategias para el proceso de recolección de datos, observando observación, interrogación, medición y cuestionario. Combinar el uso de estrategias para resumir datos, tabular, gráfica o medidas de resumen. Plantear y resolver problemas que requieren de recolección, ordenamiento, presentación y análisis de datos vinculados con diversos contextos. Habilidad específica. Diseñar cuestionarios simples enfocados hacia la búsqueda de información. Conocimientos que se deben adquirir durante el planeamiento didáctico. Población y muestra. Recolección de información. El cuestionario y fuentes de error. Base de datos, gráfica, barras y circulares. Esa sería la presente construcción de planeamiento didáctico. Dirección Regional de Educación, Occidente, Centro Educativo Escuela Pueblo Nuevo, nombre de la persona estudiante, bueno, persona docente, disculpen, asignatura, nivel, curso lectivo, prioridad, potencia general y aprendizajes esperados, que serían los siguientes: diseñar cuestionarios simples enfocados hacia la búsqueda de información, como sus derivados, comprender cómo diseñar cuestionarios simples para la recolección de la información, recolectar y organizar datos en tablas, gráficos y simples, desarrollar habilidades. Etapas de medición. Etapa 1, aprendizaje de conocimientos, propuesta de un aprendizaje. Propuesta de un aprendizaje. La situación se les presenta a los estudiantes de la siguiente situación. La escuela quiere saber cuántos estudiantes usan bicicleta para llegar al colegio, ayudando a diseñar un cuestionario simple para la recolección de esta información. Trabajo estudiantil independiente. En la actividad 1, en pareja, los estudiantes diseñan un cuestionario como ejemplos básicos que permiten recolectar información relevante. Por ejemplo, las preguntas: ¿usas bicicleta para llevar al colegio? ¿Sí o no? ¿Y con qué frecuencia usas la bicicleta? ¿Diariamente, semanalmente, ocasionalmente? Nunca. Y ahí se presentan los indicadores de evaluación: comprender cómo diseñar cuestionarios simples para recolección de información, recolectar y organizar datos en tablas y gráficos simples. Aquí les muestro un ejemplo de lo que podría hacer el cuestionario para realizar la primera actividad. Y la segunda, que sería como la continuación, donde se recolectan los datos reales mediante cuestionarios diseñados, entrevistando a compañeros de clase. Discusión interactiva y comunicativa. La actividad 3, en una sección guiada por el docente, los estudiantes discuten las respuestas obtenidas y organizan los datos en tablas simples. Se abordan preguntas como cuántos estudiantes usan bicicletas mediante y qué porcentaje de la clase usa bicicleta ocasionalmente. Esta etapa sería clausura y cierre. Actividad 4.
Se enseña a los estudiantes cómo presentar estos datos en gráficos simples como gráficos de barra o gráficos circulares. Y otra habilidad que se podría hacer, desarrollar habilidades básicas en análisis de interpretación de datos. Etapa 2, la movilización y aplicación de los conocimientos. Aplicación individual. Actividad 5. De forma individualmente los estudiantes analizando los datos recolectados y respondían preguntas como cuál es la tendencia general del uso de la bicicleta en la clase y qué conclusiones se pueden extraer de los datos. Actividad 6 sería cómo concluir esa parte. Cada estudiante crea un informe breve, incluyendo una tabla y un gráfico de los datos recolectados y le presenta a la clase. Conclusión. Esta estrategia de mediación antes planteada permite a los estudiantes perdón, aquí hubo un error, de quinto grado a comprender el proceso de recolección y organización de datos de una manera accesible y adecuada a su nivel de desarrollo. Las actividades fomentan el aprendizaje colaborativo e independiente y aseguran que los estudiantes pueden aplicar lo aprendido en contextos prácticos y reales. Reflexiones docentes. Como en todo proceso de planeamiento didáctico, siempre los docentes tienen el deber de expresar sus respectivas reflexiones o conclusiones adquiridas durante el desarrollo del planeamiento. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo mejorar? Y al final se ponen las observaciones y aspectos positivos que se adquirieron durante el desarrollo de este planeamiento o puesta en práctica en la clase. Por ejemplo, observaciones durante la implementación de esa estrategia de mediación, noté que los estudiantes mostraron un gran interés y participación activa en las actividades diseñadas para la recolección y análisis de datos. La actividad de diseño de cuestionario en parejas fomentó la colaboración y permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Aspectos positivos: colaboración y participación. Mayores estudiantes participaron activamente en la formulación de preguntas y recolección de datos, discusión y análisis. Durante la sección guiada por el docente, los estudiantes mostraron habilidades de análisis crítico y comunicaron sus ideas con claridad. Representación de datos. Los estudiantes pudieron organizar y representar los datos en gráficos simples de manera efectiva, comprendiendo la importancia de la calidad, precisión y la representación de datos. Por lo que se puede entender o comprender que al implementar estrategias didácticas para recolectar y analizar datos es efectivo para desarrollar habilidades fundamentales. Los estudiantes aprenden a diseñar cuestionarios, recolectar datos y organizarlos y analizarlos. Además, este proceso comienza con un problema concreto, como cuántos estudiantes usan una bicicleta para ir a la escuela o colegio, motivando a la participación activa de cada uno de sus estudiantes. Por ende, se entiende que una resolución de problemas puesta en práctica de un planeamiento didáctico podría desarrollar habilidades técnicas, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento crítico, siendo valiosa en la educación y proceso de aprendizaje. Gracias. Por lo que al final espero que sea de su agrado.